en este Congreso. Amén. Buenos días. ¿Cómo están todos? Así es, que bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque ya desde la alabanza, desde el inicio de este congreso, el Señor ya se está moviendo con su poder. Y el Señor me decía allí, Jesucristo, roca firme en mi caminar. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Estamos aquí nuevamente en nuestro congreso de este año, de Semana Santa, el cual fue titulado La Cruz de Cristo. Vamos a estar estudiando a través de estos 4 días la cruz de Cristo, entendiendo el verdadero significado de lo que es la cruz, ¿sí? A través de cada uno de los temas vamos a estar desarrollando de una manera profunda el conocimiento acerca de lo que significa la cruz de Cristo. Vemos que hoy en día, desafortunadamente, hemos visto la cruz como un instrumento, y a nivel mundial y en cualquier lugar, a veces se ha visto la cruz sencillamente allí como ¿qué? Como un adorno, ¿sí? ¿Cuántos tuvieron alguna vez un adorno? ¿Sí? El adorno allí, la crucecita, ¿verdad? El que la tuvo allí, la joyita, ¿cierto? Que si usted tenía pues buena capacidad le puso piedritas de valor, ¿cierto? ¿Sí? Oigan, me tocó, cuando entendí que todas esas cosas no estaban bien, me tocó botar una que costaba bastante a la basura, ¿saben? y desafortunadamente pues ese es el punto de vista que hoy en día se le ha dado a la cruz, ¿sí? Muchas veces así como un artículo más, de repente también se ha visto como un amuleto, ¿no? ¿Verdad? Se colocaba allí como, ay no, porque definitivamente pues esto es lo que me protege de todo mal, ¿sí? Y si no la tenía físicamente, entonces la hacía cada ratico, ¿cierto? Entonces ya le dolía el codo de hacer la señal y toda la cuestión, ¿sí? Y vemos que van más allá inclusive, ¿no? Ve usted hasta en las películas que entonces allá como por efectos cuestiones allá le muestran la cruz y sale el demonio y toda la cuestión, ¿sí me entiende? Entonces, qué cosa tan tremenda y de estar devaluado hoy en día el símbolo de la cruz, ¿sí? El instrumento de la cruz. Pero hoy vemos que la cruz va mucho más allá de lo que el mundo le puede colocar o catalogar, ¿no? Vemos que allí en la cruz fue donde hubo la más grande demostración de amor, ¿sí? Fue ese lugar en el cual el Señor derramó su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Donde llevó sobre sí la ira de Dios, llevó sobre su cuerpo la ira de Dios que nos correspondía a nosotros a causa del pecado, ¿no? Entonces, fíjense lo importante y lo significativo que es la cruz, ¿sí? Y es todo justamente lo que vamos a estar estudiando a través de estos 4 días. Y si tal vez usted tiene ya un conocimiento, es el tiempo de que, como les decimos en muchos congresos, pues empiece desde cero, ¿sí? Borre un poquito allí su conocimiento que tenga tal vez intelectual acerca de la cruz y permita que el Espíritu Santo de Dios le ministre a través de estos 4 días y agárrese de lo que el Señor tiene para su vida. Amén. Amén. Así es. Entonces damos en primer lugar el primer tema acerca de la centralidad de la cruz. Y este tema sencillamente vamos a ver 4 aspectos. En primer lugar, a ver la cruz como señal y como símbolo, ¿sí? En segundo lugar, el significado de la cruz para el cristiano, ¿sí? Y la perspectiva, el propósito para el Señor Jesús, y la perspectiva y el propósito también para los apóstoles, para los discípulos del Señor. Amén. De lleno entonces entramos allí con la primera parte. La primera parte es la señal
y el símbolo de la cruz. Y vemos sencillamente que en toda religión, en toda ideología, tienen un símbolo visual, ¿no? Tienen una especie, pues, de logo que identifica o muestra algún aspecto significativo de la historia o de las creencias de las ideologías, ¿no? Y no hace falta estudiar tanto, vemos muchas cosas que colocan allí su símbolo, su signo, ¿no? Vemos allí, por ejemplo, los chinos allí tienen la flor de loto, ¿no? Para identificarse allí. Vemos también, inclusive, en el islamismo, una media luna creciente. Ese es el significado allí para la parte de los islámicos. E inclusive vemos en ideologías contemporáneas, hoy en día, también, como el marxismo, en donde se identifica con el martillo y con la hoz, ¿no? Muy de moda por ahí, ¿no? Entonces, y vemos entonces que el cristianismo, pues, también tiene una identificación, no constituye una excepción, y también tiene un símbolo visual, y ese símbolo visual que se aceptara universalmente tenía que obligatoriamente hablar de la persona de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, eso. Y habían muchas alternativas para que ese símbolo, como tal, hablara de la persona de Jesucristo. De repente no era la cruz, sino de repente pudo haber sido el pesebre, ¿cierto? Allí donde nació, ¿no? Hacer el pesebre para identificarnos a nosotros, pues, como cristianos. O tal vez pudo haber sido de repente el banco del carpintero, ¿sí? En donde él enseñó el trabajo manual, en donde nos enseñaba que debemos trabajar. O de repente el barco, en donde él predicaba también, en donde enseñaba a las multitudes. Pudieron haber habido muchos símbolos. De repente pudo haber sido el paño, el cual se ciñó para ir a lavarle los pies a los discípulos, que significaba el servicio y la humildad, ¿no? Cualquiera de estas pudo haber sido el símbolo que el cristianismo hubiera podido adoptar, pero vemos que el símbolo elegido realmente, el que nos identifica y el que oramos, y el Señor nos dice, puestos los ojos en Jesús y puestos los ojos en la cruz, sencillamente es una sencilla cruz, ¿no? Pero más allá de una sencilla cruz, vemos el significado, no tanto como un instrumento, una cosa, un objeto, sino lo que ocurrió allí, ¿sí? Sino lo que ocurrió allí. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que ocurrió allí en la cruz? La crucifixión. ¿Sí ve? Es la crucifixión. Era la idea central, la idea específica allí para poder escoger ese símbolo. Ahora vemos, ¿y por qué la crucifixión? A ver. Porque esa es la salvación, porque sin crucifixión no hubiera habido salvación. ¿Sí ve? Entonces es, en primer lugar, entender esta parte. Ahora, vemos que hay muchas expresiones de fe de nosotros los cristianos que para muchos son locura. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, díganme una. Para muchos es locura orar, por ejemplo, ¿no? Orando, entonces se volvió loco hablando solo. ¿Sí o no? ¿Qué otra cosa? Díganme otra. ¿La qué? Alabanza también. No, bueno, miren, estos se hicieron fiesta ya. ¿Ah? Y así por el estilo, muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ese versículo que dice, id y comprad. Exactamente, id y comprad leche y miel sin dinero. Usted se lo dice eso a un no cristiano y le dice, usted se enloqueció, hermano. ¿Sí o no? A mí me le van a decir, usted se está loco, mire, este está zumbado. ¿Qué se fumó? ¿Sí o no? Y entonces vemos que
allí las cosas del Señor, dice, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. ¿Y por qué? Porque sus caminos son mucho más altos, ¿no? Y ahí vemos justamente la locura de la cruz, ¿sí? Y vemos que la Biblia señala ahí en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? ¿Es qué? Es poder de Dios, ¿sí ven? Entonces para muchos de repente significa una locura. Y al principio, pues de repente cuando le dijeron, no, bueno, pero Jesús murió en una cruz, pues tal vez no lo había entendido, porque todas estas cosas se entienden ¿cómo? Por fe. ¿Sí ve? Porque usted no estuvo allá, ¿cierto? De repente hemos podido estar, hemos tenido el privilegio de ir allá a la tumba vacía y al Gólgota y todas estas cosas, pero usted entiende esto por fe, porque nosotros no estuvimos allá, ¿sí? Pero es entender que esa palabra de la cruz es locura para muchos. Y ahí el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, ¿sí? Es una locura. ¿Cómo podría una persona en sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Es una locura, ¿sí ve? Es una locura. Y yo quiero que vayamos un momento a la Biblia, porque no tengo ese versículo ahí en las láminas. En 1 Corintios 1. Fíjense lo que dice el versículo 25 de 1 Corintios 1, que me llamaba mucho la atención esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Cómo le parece? ¿Sí? Ahí nos muestra verdaderamente que a nuestro pensamiento, a nuestro intelecto, inclusive usted se da cuenta hoy en día, al científico, al intelectual, al inteligente, al superdotado, que le vengan a hablar una cosa de estas, sencillamente, ¿qué dice? Le parece ridículo, le parece pasado de moda, le parece que eso fue hace mucho tiempo, que eso ocurrió porque fue malo, ¿sí? Que hoy en día dice, porque lo mataron, ¿sí? Y muchas otras cosas que es lo que tenemos que estudiar y entender a través de este congreso, ¿sí? Tenemos que entender que para nosotros va mucho más allá. Es poder de Dios. Ese poder que emanó de la cruz, hoy en día nos tiene aquí a usted y a mí, escuchando su palabra, viviendo su palabra, disfrutando sus milagros, disfrutando sus sanidades, disfrutando sus privilegios, ¿sí? Es ese poder que salió de la cruz, ¿sí? Entonces, si de repente en su corazón todavía no había entendido esto, ¿sí? Es necesario que se nos sea revelada la cruz, ¿sí? Porque han podido pasar muchos años en su vida, pero de repente no ha pasado nada. Solamente han pasado los años y su vida no ha sido transformada y usted sigue siendo el mismo con las mismas, o tal vez peor. ¿Saben? No ha sido revelada la cruz y no ha sido revelado el poder de Dios en su vida. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere a través de este tiempo, ¿saben? Y fíjense que no adoramos la cruz, porque es que es muy importante entender esto también. No estamos adorando la cruz, adoramos al que murió en la cruz. Amén. Es muy importante entender eso. Ahora vemos que la crucifixión parece haber sido inventada por los bárbaros, ¿sí? Era para aquel tiempo el mayor de los sufrimientos, ¿sí? Era el método más cruel, ¿sí? ¿Por qué era más cruel? Porque deliberadamente infligían la tortura máxima. Dice que allí inclusive duraba días
para que muriera. La persona que crucificaban lo ponían hasta que muriera. Y duraba días. Entonces era terrible. Inclusive los mismos judíos contemplaban la crucifixión con mucho horror. Y se sujetaban a lo que decía la palabra. Dice que maldito aquel que muere en un madero. O sea que para ellos era solamente para los criminales. ¿Sí ve? Para los judíos lo venían desde ese punto de vista. O sea que para los judíos era inaceptable que el Mesías, que el Salvador de Dios, de nosotros, pudiera morir sometido a esa maldición, colgado de un árbol, porque veían allí lo que decía Deuteronomio 21. ¿Cómo es posible que un maldito viniera a salvarnos y hoy en día todavía no lo aceptan como Salvador? ¿Sí? Todavía no lo aceptan. Entonces es tremendo. Ahora, vamos a ver la perspectiva que tenía el Señor Jesús acerca de la cruz. Y vemos que la centralidad de la cruz había nacido en la misma mente del Señor Jesús. Dice que desde pequeño, desde cuando tenía aproximadamente 12 años, cuenta allí Lucas 2 del 41 al 50, que cuando lo llevaron a Jerusalén en la época de la Pascua, a celebrar la Pascua, él se les perdió a sus padres. Se les perdió por un tiempo, no lo consiguieron, pasaron 3 días y después fue que lo vinieron consiguiendo, ¿no? Y pues imagínense que cuando usted le pierde a su hijo, ¿usted qué hace inmediatamente? Lo regaña. ¿Usted dónde andaba, carajito? ¿Sí o no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue? Bueno, inmediatamente vemos allí que, pues sí, después me imagino, del regaño que le dieron, él sencillamente les dijo, pero ¿por qué me buscabas? Si yo estaba nada más ni nada menos que en los negocios de mi padre y tenía 12 años. Entonces es empezar a ver la perspectiva que él ya tenía, ¿sí? De la cruz, de la perspectiva del sacrificio, ¿sí? Y él sabía que tenía una misión que cumplir. Su padre lo había enviado al mundo con un propósito. Su padre no lo había enviado aquí para ver qué pasaba, ¿no? No. Ya había un propósito el cual gradualmente iba a ser explicado. Y vemos cómo en Marcos 8:31 él ya empezó a mostrar ese propósito a los discípulos. Y aquí me llama mucho la atención entender a nosotros, porque a mí me gusta mucho teoterapizar, ¿no? La palabra. Y es entender allí de que muchas veces nosotros llegamos o tenemos cierta edad y vivimos una vida que no tiene ningún propósito y no sabemos ni para dónde vamos, ¿sí? Y entonces eso es muy triste. Fíjense que el Señor Jesús ya sabía para dónde iba. Inclusive ya después lo empezó a decir a los discípulos. Ahí en Marcos 8:31 dice que él comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ¿sí? Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto no fue que salió así, no, eso ya estaba predicho, y el mismo Señor Jesús lo empezó a decir, y ahí está resaltado, dice, y esto les decía claramente, ¿sí? Hasta ese momento estaba oculto, solamente para algunos, pero empezó a decirles claramente, sin ningún secreto, ya les dijo, mire, es necesario que el Hijo del Hombre muera, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, ¿sí? Ya desde ese mismo momento él estaba mostrando el propósito, ¿sí? Y vamos a ver 3 partes acerca del propósito, del por qué él entregó su vida, ¿no? En primer lugar, vamos a ver 3 razones. En primer lugar, él entregó su vida, o murió en la cruz, y sabía que iba a morir a causa de la hostilidad de los líderes de la nación judía. Y si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que en cada momento él estuvo confrontando allí a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, ¿sí? Porque ¿qué era lo que estaban? Estaban regidos solamente bajo la ley, ¿sí? Y entonces
Si el enfermo estaba allí, tullido, enfermo, paralítico, y era día de reposo, no se podía orar por él. ¿Qué le parece? Y usted ha leído eso, ¿sí se da cuenta? Y él inmediatamente decía, ¿cómo así? ¿Cómo así? No puede ser. ¿Sí ve? Entonces había una confrontación con con ese liderazgo de la iglesia. Inclusive ya dice en Marcos 3:6, después de que ocurrió un evento de esos, dice, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Sí? Entonces ya empezaron a planificar, nos va a quitar el puesto, ¿sí? Nos va a quitar la posición. ¿Sí? Entonces, porque veían que hacían muchas cosas, hacían muchos milagros, decía palabra, ¿sí? Entonces estaban enloquecidos completamente y era un problema para ellos. Jesús constituía una amenaza a la posición y los prejuicios de los líderes, ¿sí? Esa es la primera razón, ¿sí? La segunda razón era porque eso era lo que decía las Escrituras acerca del Mesías, ¿sí? Está por allá en Zacarías 13:7, pero vamos a ver que en Isaías 53 es donde está la más clara predicción acerca de su pasión y de su muerte. Dice, en Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, sobre quien el Señor cargó nuestros pecados, de modo que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sí ven? Entonces, aquí podemos ver que eso ya estaba predicho, ¿sí? Que, como les decía hace un momento, que no fue que lo mataron, sino que era necesario que el Hijo de Dios padeciese. Entendamos muy bien eso. Porque muchos llegamos a la Semana Santa y a veces vemos con tristeza, con horror, con lástima, pobrecito. Y así como Pedro de pronto le decía, Señor, bájate. No, ¿cómo vas a sufrir esas cosas, Señor? Por favor. Y entonces a veces, ¿no? El sentimiento, ay, pobrecito. No, ¿qué pobrecito? Pobrecito nosotros si no lo hubiera hecho. Era un plan. Por eso digo, los planes locos del Señor para nosotros son locura, pero era la única manera. ¿Sí? Entonces, si todavía usted lo embarga el sentimiento, deje a un lado el sentimiento, aférrese a lo que dice la palabra, ¿sí? A la firmeza de lo que el Señor le está enseñando, porque tal vez todavía tenemos eso en nuestro corazón, ¿no? ¿Sí? No, el propósito del Señor Jesús estaba predicho en la palabra, ¿sí? Y la tercera razón, y la más importante, era cuando Él dice, yo doy mi vida, ¿sí? Él deliberadamente estaba completamente decidido a cumplir lo que se decía del Mesías, por doloroso que resultara, ¿sí? Por doloroso que resultara. Y allí en aquel momento en el cual estaba en Getsemaní, en el cual dice, ¿se acuerdan? Pasa de mí esta copa. No era porque él no pudiera, sino era porque durante un momento iba a estar apartado de la presencia del Señor, ¿sí? Y sobre él iba a estar toda la ira del Señor. Por eso él decía, si es posible, pues pasa de mí esta copa, pero no, ya estaba definido, ¿sí? Y vemos entonces lo que dice Lucas 19:10, que es la tercera razón, él dio su vida ¿para qué? Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a quién? A nosotros, los perdidos. Estábamos perdidos, hermanos. Estábamos perdidos. El Señor se hizo hombre, vino, se tomó ese tiempo de venir, de bajar de su trono a salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, si usted a estas alturas de la vida todavía tiene ese complejo de decir que nadie lo quiere, que nadie lo ama, pues es el tiempo de que diga, de que entienda lo que el Señor hizo por usted y por mí. Y vino y nos salvó.
Y no miró lo terco, lo tapado, lo que fuéramos nosotros, ni el pecado. No, Él vino a salvar sin importarle absolutamente nada. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre vino para no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quiénes? Diga, por mí. Y déle la gloria al Señor. Continuamos allí con la segunda parte. Isaías 40:10 dice: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes, y les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. ¿Sí? En un principio, y cuando nosotros nos enfrentamos a lo que es la cruz, nos asustamos porque es difícil entender y comprender quién entrega a su hijo para ser molido y destrozado en una cruz. Pero eso era lo escrito y el plan de Dios, para que usted y yo fuéramos salvos. Pablo presenta en un solo versículo 4 expresiones con las cuales él, convencido, enfatizaba el propósito divino de Jesús. Y ese versículo es 1 Corintios 15, del 3 al 4. Y el qué que aparece allí no es un qué que pregunta, ¿qué y cómo te fue? No, es un qué que enfatiza, que da fuerza a un hecho. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, ellos ya sabían. Y fíjense que lo dice doble vez. Murió por el pecado conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó conforme a ¿qué? A la Escritura. Por eso la Biblia es la base de nuestra fe. Es el testimonio fiel de la palabra dicha desde antes de los tiempos. Como decía ahí, mis planes se cumplirán como yo quiero. ¿Sí? Ahora veamos ese énfasis. Dice que vino a morir al mundo por el hombre pecador. ¿Dónde encontramos eso? Mi esposo ya lo dijo. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó la enfermedad, sufrió nuestros dolores y lo tuvieron por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas él herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue por él, y por sus llagas fuimos sanados. Y si hoy usted tiene algún dolor, alguna angustia, una enfermedad, apropiese de esa muerte. Es una muerte divina, es una muerte declarada por Dios desde antes, para que usted y yo seamos sanados y curados. También dice que fue un plan de Dios, sí, Romanos 5:8 lo dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, porque Él murió, ¿cuánto hace? Más o menos unos 2000 y pico de años. O sea que ¿cuánto hace eso? Nosotros ni existíamos, sino estábamos únicamente como la muerte de Jesús en los planes de Dios. Y aún así Él murió por ti y por mí. ¿Sí? Y Jesús mismo lo declaró a los discípulos. Mateo 5, 17 y 18. Dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Moisés, los escritos ni los escritos de los profetas. Al contrario, vine a cumplir sus propósitos. Entonces, no podemos decir, ni ellos podían cambiar esto. Era algo tan real y evidente como lo debe ser para ti y para mí. Es una palabra y un propósito de Dios. Pero Él fue sepultado. ¿Saben? La cruz tiene enemigos. Y los enemigos inventan cantidad de cosas que ellos dicen que fue que Dios se desmayó, unos. Otros dicen que fue un hechizo que echaron para que después Él se parara del embrujo y reclamara que Él resucitó. Pero no, porque la Biblia y lo escrito es claro y contundente. Isaías 53, 9 dice, porque si Él murió, lógicamente fue sepultado, ¿cierto? O algún muerto lo dejan por ahí tirado. No, ¿verdad?
Isaías 53:9 dice, se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. ¿Sí? También dice Corintios que resucitó al tercer día, es decir, que él fue levantado de los muertos. Y si él fue levantado de los muertos, ¿qué nos indica esto? Que él vive. ¿Y dónde vive? En nosotros. ¿No será locura para el mundo decir eso? Claro, una locura. Pero créalo, créalo, porque hoy como nunca, a través de estudiar el tema que me corresponde, puedo decirles que sigue vivo, muy vivo. Y es una responsabilidad pararse aquí y decirlo. Y como Pablo y como Juan y como los evangelistas lo digo, vive y tú te tienes como yo y otros a apropiarte de eso. Es más, fíjese que es tan real que los mismos fariseos lo decían. Eso está escrito en Mateo 27:63. Dicen los fariseos a Pilatos, Señor, nosotros recordamos que mientras ese engañador vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Imagínense si esas personas que vivieron y caminaron y estaban viendo los milagros, las señales y los prodigios, decían que él era un engañador, pero sí sabían que él había dicho que al tercer día resucitaba. Entonces, hermanos míos, que hoy sea el día de la resurrección total de nosotros, a través de este congreso. El segundo punto, la cruz era un lugar de maldición. ¿Ustedes qué creen? Bueno, eso era lo que escrito estaba, ¿verdad? Y si le preguntamos al judío, eso era terrible. Era una maldición porque Leonardo lo dijo, en Deuteronomios lo decía, maldito aquel que muere colgado en un madero, ¿sí? Para los romanos era el suplicio más infame, pero ¿qué pasó con los apóstoles? Los apóstoles eran judíos y había entre ellos y creyentes que eran romanos. Pero aún así, ellos jamás tuvieron temor de declarar la cruz, jamás. Ellos enfatizaron ese hecho, lo resaltaban, y al igual que ellos, creían, hacían caminar a los creyentes en esa palabra, ¿sí? De manera que, mire lo que dice Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo, Jesús, a quien ungiste tú, y se unieron Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo determinaron que sucediera. ¿Se da cuenta? Sí era un lugar de maldición, pero para usted y para mí fue la bendición más grande que pudo haber. Y la debemos declarar, y la debemos contar sin temor alguno, como lo hicieron los apóstoles. Porque ese Hechos 4 es contundente. Sí, Poncio Pilato, el pueblo, todo el mundo, la muchedumbre gritaba. Pero se hizo cuanto tu mano y tu consejo determinó que sucediera. Jesús murió para bendecirnos, se hizo maldición, agarró todo. Y todo, échese un vistazo, el año pasado era, examínese conforme a la fe, su fe. Y mire y verá, si miramos para atrás, todo lo que él cargó sobre sí mismo. Toda nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra orfandad. Todo lo cargó, todo, para que esa maldición fuera sobre él y nos bendijera a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo declararon eso los apóstoles? Pablo dijo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición. ¿Cuál la maldición? La ley de Deuteronomio, porque ahí debían colgar a todo pecador. Ahí debían colgar a todo blasfemo. Ahí debían colgar a todo maligno. ¿Y qué somos nosotros antes de Cristo? Todo eso. ¿Y tenemos a Cristo y a veces no metemos la pata? Sí, hasta acá. ¿Verdad? Él nos redimió de todo eso. Porque está escrito, lo dice en Gálatas 3:13. ¿Sí?
también, que muere para salvarnos. Ahora, ¿qué dijo Pedro? Que él llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ese es 1 de Pedro 2:24. Como vemos, para los apóstoles mirar la cruz era la voluntad más sublime de Dios por ti y por mí. Era el hecho más importante y es el hecho más importante para los que aún no creen, sino que vendrán a través de usted y de mí, ¿sí? O sea, de la eternidad hasta la eternidad, que la cruz fue anticipada desde el Antiguo Testamento, que la cruz fue hecha una realidad en Cristo, ¿sí? Que fue y es el mayor privilegio de la iglesia para alabar, para bendecirlo. ¿Por qué? Porque en ella nos reconcilió, en ella nos salvó, en ella nos hizo hijos de Dios. ¿Todo a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? De la fe, de la gracia en el Hijo de Dios. ¿Sí? No tenemos que pagar, no tenemos que arrancarnos ni un pelo, no tenemos que hacer nada, simplemente creer y recibir esa gracia de aquel que nos amó hasta morir en esa cruz. Isaías 26:8 dice, destruirá a la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Te das cuenta, hijo de Dios? ¿Por qué lloras por lo que ya pasó? Si Él enjuga tus lágrimas. ¿Por qué sigues enfrentando el pecado pasado? Ya vemos las predicaciones que viene el Señor hablando con motivo de esta semana, preparando nuestro corazón. Si Jehová ya lo ha dicho y todo es posible porque Él murió, pero también resucitó. Y ese es el tercer punto que ellos enfatizaron al hablar de Jesús. Claro, si no morimos, por supuestamente no hay ¿qué? Resurrección, ¿verdad? Hebreos 5:8 dice, aunque era el Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Sufrimos a veces al aceptar la cruz? ¿Pero qué nos quiere enseñar el Señor igual que a su Hijo? Obediencia. Obediencia a lo que Él dijo desde antes de la fundación del mundo y está escrito en su palabra. Pero miren lo importante que dice allí, consumada su perfección. ¿Y cuál es la consumación de su perfección? Su muerte y su resurrección. ¿Sí? Consumada su perfección, llegó a ser el autor y el salvador eterno para todos los que obedecen. Entonces, ¿hay algún error o algo a la que no se le puede dar importancia en esta cruz? ¿Verdad que no? Es claro. ¿Qué fue lo que hizo la cruz con nosotros? Anuló el acta de pecados que había contra usted y contra mí. ¿Sí? Colosenses 2:14 lo dice. Anulado el acta de los decretos en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. También, ¿qué hizo? ¿Qué más hizo la cruz? Nos dio la victoria. Nos hizo victoriosos. Dice 1 Corintios 15, 55 al 57. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y explica Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, o sea, morir clavado en la cruz, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Darle gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través del Señor Jesús, ¿sí? ¿Y qué dice Romanos 8:38 también respecto a eso? O sea, somos más que vencedores por aquel que nos amó y entregó su vida. ¿Se están dando cuenta que si esos apóstoles, esos discípulos enfatizaron esto, qué debemos enfatizar nosotros? Eso, sin temor, sin miedo, porque es algo que tiene poder, poder de vida. También, si decimos eso, podemos encontrar en la palabra que no hay otro nombre. ¿Sí han escuchado? No hay otro nombre dado a los hombres, ¿sí? Sino Jesús,
No hay otro al cual adorar, no hay otro al cual servir, no hay otro en cual hay salvación. Y eso es visto y experimentado únicamente, ¿cómo? Por los ojos que ven con fe, con fe. Y yo le decía, Señor, yo quiero una vivencia, algo poderoso, algo, Señor, revélame cómo explicarlo a ellos, cómo que sea entendible, diferente. Y como decía Leonardo, desde la alabanza empezó el Señor a hablar, a hablar. Decía una de las canciones que cantó Antonio, revélanos la gloria de tu presencia porque queremos ir más allá. Yo le decía, Señor, dame algo escrito en tu palabra que me permita que ellos vean ir más allá. Y entonces me hizo recordar que en Colombia, en Bogotá, hay un cerro llamado Monserrate, que está altísimo. Y en la punta del cerro hay una iglesia. Y para Semana Santa, los fieles católicos van de rodillas por todas esas escalas. Y ese cerro es altísimo, más alto que el Cerro del Café. Van descalzos, suben a pie para visitar a una imagen que se llama el Santo Exeomo. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Aquí no se estila visitar el Santo Exeomo. Bueno, déjeme decirle que el Señor me decía el Exeomo, el Exeomo, el Exeomo, y yo, Señor, pero bueno, busqué. Y sí, en Monserrate se adora el Exeomo. Exeomo es una palabra en latín que significa este es el hombre, o ese es el hombre. Pero mire lo que la humanidad hace. Va y besa una estatua que está caída allí, como dice Leonardo, y llora y besa esa estatua, y le echa plata, y le pide cosas. Pero el Señor hoy quiere, yo le decía, dame la revelación, muéstrame cómo. ¿Sí? Y resulta que Juan 19:5 dice, y salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilatos les dijo, ¿a quién le diría? ¿Quién salió? Jesús al balcón, ¿sí? Y Pilatos le decía al pueblo, este es el hombre. Y en latín le decía, este es Exeomo. Y yo oraba y le decía, Señor, y es que va más allá en la profundidad, porque Exeomo, al que se refería, era el hombre sufriente, el siervo sufriente de Isaías. Por favor, busquen Isaías 52, 13 y 15, para que ustedes se den cuenta, porque en mi sufrir, y queriendo hablar la palabra, le decía que me revelara, y él me mandó a Isaías 52, 13 al 15. Léalo. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado y entenderán lo que no habían oído hablar. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra? ¿Se da cuenta la verdad del Exeomo? La verdad del hombre que presentaba a Pilatos ante el pueblo y la muchedumbre que quería matarlo. ¿Se da cuenta la importancia que nosotros debemos darle a la muerte y a la resurrección de Jesús, y que está escrito desde el antes, por siempre? Y esta declaración de Isaías es la misma declaración en Juan 9:5. Este es el hombre, mi siervo, el siervo sufriente, ¿sí? Mío, que lo presento, pero aún va más allá. Y yo le decía, muéstrame, y va más allá. Él salió, ¿qué dice? Deforme, de los latigazos y de la coronación de la espina, de las espinas. Era casi que irreconocible. Eso era lo que tú y yo debíamos llevar. Y todavía dudamos del amor de Dios. Y todavía nos sentimos miserables. Y todavía amamos más la vida que a Dios mismo. Y dése cuenta que estaba ahí así,
Y así llegamos a Jesús, destrozados, partidos, molidos en nuestra maldad, en nuestro pecado, por los demás, por mí, por el mundo, por todo. Pero en él había una gran dignidad. Y aunque los romanos se burlaban y los judíos se burlaban y le decían, eres el Dios de los judíos. Y le pusieron por eso la corona y por eso el manto púrpura y un cetro, que era un palo que le pusieron. Sí, déjeme decirle que sí era el Dios y que sí era el rey. Porque si era cierto que estaba el hombre ahí, ese hombre, el acusado pero inocente, porque Pilatos lo sabía, y lo presentó, eso es lo que llamamos hoy legalmente el habeas corpus. Presenta al acusado inocente para que los jueces le den la sentencia de ¿qué? De liberación. Pero ¿qué hacían ellos? Más gritaban, más vociferaban. A la cruz, ¿y salven a quién? A Barrabás. Sí, esa maldad es la que nosotros tenemos dentro y la muestra él, como estaba en su estado. Ellos mismos eran ese estado. Pero hay dos rostros. Miren lo que dice Colosenses. Busquen Colosenses 1, 18 al 20, por favor. Colosenses 1, 18 al 20. Imagínense, así como decía que murió, que resucitó, que según la palabra, en Colosenses dice, Él es la cabeza, Él es el principio, Él es el primogénito, ¿sí? Pero aquí viene la esencia de lo que es el exeomo. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda plenitud. O sea que ese exeomo, ese hombre destrozado, esa carne deformada, era el rostro del mismo Dios, del mismo Jehová de los ejércitos, porque a él le plació habitar con toda su plenitud en su Hijo. Y ahí empecé a comprender Juan 3:16. Tanto amó, tanto, que él mismo en su Hijo vino y fue molido y destrozado por ti y por mí. Si hoy no eres libre y en esta semana no entiendes todo esto, hijo de Dios, no sé. Porque esta es una verdad contundente a nuestra vida. Y debemos ser libres porque Él lo ha hecho en la cruz. ¿Sí? Ahora, ese siervo sufriente dice que muchos quedaron asombrados. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo debemos asombrarnos hoy de esa obra en la cruz. Pero no para quedar y seguir siendo el mismo, con las mismas y en las mismas, sino que el domingo resucitemos conjuntamente con Él. Porque todo el que muere, resucita en Cristo Jesús. De manera que estas palabras, exeomo, las decía Pilatos, sí, pero ¿por voluntad de quién? De Dios. Hizo abrir su boca y hizo presentar a Dios mismo, recibiendo toda herida, toda maldición, todo pecado, siendo molido por ti, por mí, pero con la grandeza del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y es tan así que antes, Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba al frente, a él, viéndolo, después de clamar que había expirado, así dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Cambie esa idea del exeomo ahí. Cambie esa idea de que usted ahí, de que no vive, de que no por esto, por aquello, por lo uno, por lo otro. Si eso es lo más bello y Él resucitó, murió. Y esa fuerza la tienes tú dentro de ti mismo a través del Espíritu Santo. Él vive en ti. Y su fuerza y su poder está en ti y en mí. Y si nos apropiamos de eso, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que escrito está. Por tanto, ahora entiendo por qué Pablo decía en Filipenses 3:8,
él decía que Pablo estimaba a todo lo que había conocido y todo lo que tenía basura. Claro que sí. Si tú sufres hoy por pendejadas, y perdóname que te lo diga así, eso es basura. Eso es basura. Vive el hoy, el aquí, el ahora, con Cristo vivo en tu corazón. ¿Sí? También ahora entiendo por qué se dice que pongamos los ojos en el autor y el consumador de esa fe, en el exeomo, en ese hombre que todo lo dio, en ese que presenta el mismo rostro de Dios para salvarte, para sanarte, para liberarte, para darte poder y autoridad sobre el mal, sobre la carne, sobre el mundo. ¿Estás entendiendo, hijo de Dios? Es que tiemblo solo pensar y digo, sí, de razón, nada vale, nada existe, sino tú en la cruz, tú vivo en mí, para que yo goce la vida. Si Dios me dio el gozo, ¿quién me lo va a quitar? A ver, nadie, denle un aplauso al Señor. Y el último y cuarto punto es que Él es el Cordero inmolado del Apocalipsis. ¿Y usted qué cree? ¿Eso no es? Sí. Porque los otros apóstoles, incluyendo a Pablo, hablaron de esos hechos. Pero Juan le fue revelado, ¿sí? O el Apocalipsis o las revelaciones, donde está por cumplir ese tiempo, pero anuncia todos estos sucesos. Y ahí dice lo que alabábamos esta mañana. Si Él ha hecho todo eso por ti y por mí, si Él ha sido el hombre, pero al mismo tiempo el Dios que hizo la obra de salvación y de redención en ti y en mí, Él es el único, por eso es que Él tiene que ser el primero en recibir la adoración. ¿Te das cuenta? No porque Él es un Dios exigente y malvado que te dice, no, es porque Él consumó en sí mismo. Y Él dejó de ser rey, de ser señor, de ser todo, para morir por ti y por mí. Por eso Él merece el primer lugar. Y luego amarnos los unos a los otros. Porque tanto tú como yo y todos, más aún los que están fuera, son los que más debemos amar. Porque ellos no conocen esta verdad. Este énfasis que nos enseña la palabra a través de los escritos por los apóstoles. Desde la fundación del mundo y mucho antes en los planes de Dios. Eso debe ser tu verdad, esa. Porque mira lo que dice 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así para judíos y griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría. Cristo lo es todo y en todo. Y yo le decía, Señor, aún ayer en la mañana, muéstrame que no sean mis emociones, muéstrame que lo que me estás diciendo, ya casi que estaba como Gedeón, le echaba el vellón para que le echara y lo llenara de agua, ¿sí? Y el Señor me dio el devocional de ayer. ¿Quién hizo el devocional de ayer? Hechos 1:1, por favor busquémoslo. Hechos 1:1. Hechos 1:1, del 1 al 3. Un momentico. Entonces, ¿qué le decía Teófilo? Que en el primer libro le había enseñado y le había escrito todo lo que Jesús enseñó y vivió. Hasta el día que fue llevado al cielo después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Que el Señor me probó que mis temores no eran temores, sino que realmente Él murió y resucitó y está vivo. Y que durante 40 días se hizo presente a sus apóstoles, no a cualquiera, a sus apóstoles. Y les dio instrucciones. Ahora yo te digo, hay en Apocalipsis, para que te des cuenta, el Señor dice, y lo hemos leído y oído y orado y hablado. Estoy a la puerta y llamo. ¿Ha hablado el Señor? ¿Ha tocado tu puerta? ¿Te ha llamado? ¿Y qué te dice? Si tú me dejas entrar, cenaré contigo y estaré contigo. Esa es esta palabra del devocional de ayer en la mañana.
Él está contigo y conmigo, resucitado, vivo en ti, y cena contigo y habla contigo y vive contigo. Y si tú, lleno del Espíritu Santo, no lo escuchas a Él, serás más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y ahora vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Denle un aplauso fuerte. Señor, queremos darte gracias, porque realmente el congreso pasado nos decías, con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora, en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso fue el año pasado, Señor, pero creo que tú que conoces nuestros corazones, Padre, tú sabes cuántas dudas o cuántos temores o cuántas incertidumbres, Señor. Y hoy, Señor, has hecho evidente, Señor, y muestras a nuestros ojos, Señor, por medio de tu Espíritu, la revelación de tu palabra, Señor. Que sí es cierto que he sido crucificado y que no vivo yo sino tú, en ese siervo sufriente, en ese exehomo, en ese hombre que eres tú mismo, Señor, lleno de tu gracia repartiéndola hacia nosotros, Señor, desde esa cruz, pero vivo, Señor, y lo que vino a ser maldición en ti es nuestra libertad, nuestra sanidad y nuestra medicina, Señor. Gracias, Señor, y pídele que tu corazón, tu mente, tu cuerpo en estos días de congreso sea recibiendo desde lo más alto esa plena revelación con poder y autoridad a tu alma, a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu mente, de manera que toda palabra errada, todo sentimiento equivocado, toda culpa que ya no debe estar, toda enfermedad, todo lo que oprime tu alma, todo lo que la enluta y te hace renegar y decirte que no eres nada, caiga y sea derrotada, porque ya lo fue en la cruz del Calvario, Hijo de Dios. Pon en este congreso y en la palabra dada por Dios, que conoce tu corazón y sabe lo que aún batallas por caminar en esa verdad, de que sea revelado a ti y tú puedas caminar como un verdadero Hijo de Dios resucitado en Cristo Jesús. Así es, Padre. Hoy queremos acercarnos ante tu presencia, primeramente, habiendo entendido todas estas verdades, apenas el inicio, Señor, de este congreso, Dios de los cielos, en donde tú estás trayendo palabras rema a nuestro corazón, en donde tú estás revelando. Y si aún no ha habido una revelación de parte del Señor, es el tiempo que le digas al Señor: Señor, hoy quiero que me reveles verdaderamente tu cruz. Quiero vivirla, Señor de los cielos. Tu palabra dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esto tiene que ser una realidad en todos nosotros. Señor, te damos gracias porque hoy podemos alabarte y adorarte, exaltar tu nombre y darte la gloria y la honra, Señor, porque sé que tú eres un Dios fiel. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.